¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, noche de viernes, sí, claro. Sí, ya es viernes y el cuerpo lo sabe, Manuel. Ya estamos de vuelta aquí en su grandioso y hermoso programa Hablando a la orilla del fuego. Ya los leños del conocimiento se están ardiendo. Ya estamos preparando el cafecito. Ya estamos preparando todo listo para... calentando la cerveza, ¿no, güey? No, la cerveza no, el cafecito. Ah, bueno. Claro que sí, Manuel. Bueno, pues, ya se pasó una semana. Mucho gusto en volvernos a ver y a escuchar. Pues claro que sí. Bueno, mira, el tema de hoy, como sabemos, pues, ¿en qué mes estamos? En agosto. En agosto, precisamente. Precisamente estas temporadas de lluvia, pues, comienzan a brotar ciertas cosas en los bosques, en nuestras casas, en las paredes, a veces. ¿Ciertas cosas? ¿Son cosas? Son cosas, sí. ¿Son organismos? Claro que sí. Bueno, como les comentaba, prácticamente de julio a septiembre es una época temporada de mucha humedad, entonces comienzan a crecer en varias partes, en múltiples zonas, en varias regiones, diferentes tipos de estos organismos. Estamos hablando de los hongos. Así es, amigos, el tema de hoy vamos a estar platicando sobre los hongos. Es el famoso hongosto. Hongosto, bienvenidos al hongosto y a esta fogatita para empezar a hablar sobre un tema muy interesante. La verdad es que ya investigando en cada quien de nuestra parte nos dimos a la tarea y fue vasto lo que encontramos. Sí, fue algo muy vasto. Se encuentra demasiada información, así que trataremos de hacer más ameno, más tranquilo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, como les platicábamos, hongosto precisamente recibe así el nombre hongosto porque en esta temporada es donde más se va dando la recolección de hongos. Por ejemplo, vamos viendo las marchantitas, vamos viendo a los vendedores, vamos viendo las grandes distribuciones de hongos en esta temporada. Y por qué no también aquellos amigos que gozan del deporte, también sí, también, sí, también, en el pie, ¿no? Pero esos no son buenos. Esos no se hierven. Ni se comen así crudos para viajar. Bueno, amigos, como tal les decía, el tema de hoy es hongosto. Bueno, para empezar, ¿qué son los hongos? ¿Qué son los hongos? Bueno, son organismos que poseen diversidad de estructuras, funciones y formas de crecimiento, así como también diferentes estilos de vida. Sus más de 1.5 millones de miembros impactan de forma positiva o negativa a todas las formas de vida existentes y por lo tanto también a nuestros ecosistemas, que ya mencionábamos, se encuentran en todos lados, así que vaya, están inclusas en nuestras casas, aunque no lo sepamos, ¿verdad? Sí, hay varias cosas que podemos encontrar desde la humedad de nuestra casa, que ahí es donde se propicia la mayor cantidad de vida. Sí, demasiada, y luego por eso generan problemas en la garganta, problemas esofaringios. Entonces sí, ahí tienen un pretexto para no limpiar debajo de su cama. Sí, no, porque me va a entrar un hongo. Ándale. Bueno, tenemos hongos de diferentes dimensiones o tamaños. Tenemos desde microscópicos hasta como en el caso de las penicilinas. Y también tenemos hongos macroscópicos o setas, como los que comúnmente vemos en el suelo. Ahorita enseguida les vamos a estar pasando unas imágenes que vamos a estar, pues para que les vayan viendo cómo se va notando, cómo se van viendo, se van diferenciando estos hongos, sí, ¿verdad? No, y los zetas sí se distinguen, ¿no? Son esos que andan en Veracruz con armas y secuestran gente y todo. Ándale, y también se van para el Golfo, pero ahí es otro cártel, ¿no? Ajá, sí. Ya no se comen. ¿Son los nuestros o son otra clase de hongos? Ándale, güey. No, bueno, precisamente entonces también tenemos hongos unicelulares, o sea que son una única bolita ahí viviendo, existiendo, que se va por gemación, se va reproduciendo, que feo es reproducirte nada más por ti mismo. ¿Te imaginas que de ti se parta otro Emanuel y de mí se parta otro Manuel? No es agradable eso. Se regancha, ¿verdad? Sí, que conozco muchos que se reproducen a sí mismos, No, pues está cabrón. Bueno, tenemos hongos así, como es el caso de las levaduras, con el cual vamos fermentando la deliciosa cerveza y también elevando la masa de nuestros panes. Y también del cuerpo. Y también, porque también eleva. Digo, a mí no, pero hay personas que sí, ¿no? Gacho por los de metabolismo lento, como yo. Bueno,
Entre los hongos más conocidos están los hongos grandes, los macroscópicos, que son las setas que comúnmente llamamos. No los setas con su árbol, las setas. Se les llama setas porque esta palabra proviene de Europa, de España. Entonces, ellos acuñaron ese nombre y saben que así se le va a conocer y pues bueno, ya latinificada, pues setas. Y así es como se le debe de llamar como tal a los hongos que nosotros vemos, que es la estructura con el gorrito, el sombrerito. Con el sombrerito. Ajá, eso es una seta. Y el hongo, ahorita vamos a ver qué es. Entonces este personaje de los juegos de Mario Bros. Es una seta. Ajá, es una seta. Ah, mira, vaya. Es un mushroom. Bueno, entre los hongos más conocidos están esos. El hongo se va componiendo de hifas, que son como las que ahorita vamos viendo en las imágenes, que son células alargadas que contienen estos organismos. Son cilíndricas, envueltas por una pared celular compuesta de quitina, que es una sustancia orgánica que las hace que se pongan un poco más rígidas, una pared celular. Oye, tranquilo, cerebrito. Bueno, trataré de que se entienda un poco más, ¿sí? Bueno, cuando estas se van uniendo, van formando como tal unas hebras, unos hilos, que van a componer al micelio. Este micelio va a formar a su vez esa red, no sé si has visto o caminado por el campo y de pronto levantas la hojarasca y se ve como una especie, un tipo de... ¿Telaraña? Como de telaraña. Uh-huh. Ajá, esas son las hifas. Oh, mira. Ese es el hongo verdadero. Todo el micelio, las hifas están ahí y una vez que se logran extender, el ciclo vital del hongo pues indica que se tiene que extender. Algunas veces estas hifas hacen una interacción con las plantas y que esas se les llama micorrizas. Ajá, sí. Habla sobre ya la simbiosis que tienen con su ambiente, ¿no? Con las raíces de los árboles, de las plantas. Exacto. Cuando, se sabe que hay especies de pinos, de árboles que conectan también con algunas específicas especies de hongos para que puedan conectarse y hacer esa simbiosis y ambos se desarrollen de una mejor manera. Está bonito, ¿no? Claro que sí, todo es está algo... conectado debajo de nuestros pies. Sí, algo que muchos misticistas han de decir que y los tiran a locos de todo está conectado, y verdaderamente todo está conectado. Todo está conectado, Sí, ustedes no están viendo este video por casualidad. Exacto. Tampoco es el destino, pero quizá el caos. El caos. Bueno, entonces así es como se forma el hongo. Y ya las setas u hongos que conocemos con el sombrerito es el cuerpo fructífero, se le llama así, que no es más que el aparato reproductor del hongo. Así que cuando estás comiendo hongos, estás comiendo aparatos reproductores de hongo. Vaya. Sí, estos se desarrollan de ese hongo como tal, esas hifas, ese micelio, para poder generar esa estructura que tiene forma de gorrito y por debajo tiene ciertas láminas, que es por donde van a generar o a desarrollar unas estructuras que van a poder liberar ciertas esporas y así comenzar el ciclo de nuevo. La espora se va por el aire, se comienza a esparcir y se desarrolla el hongo nuevamente. Ahorita vamos a pasar una serie de videos en donde se va a poder apreciar mucho cómo es que se liberan estas esporas. Es un espectáculo muy bonito, vas a ver. Sí, he visto algunos videos, por ejemplo, ya sea en Facebook o algunos canales educativos donde se puede apreciar muy bien cómo en la noche estos pues, aparatos reproductores sueltan sus esporitas y con ayuda de una linterna pues se ve cómo va soltando eso con ayuda del viento. Está súper padre, güey. Incluso hay algunas especies de hongos, no sé si has escuchado el famoso pedo de buey. He escuchado unos, pero nunca los he visto. Saco información de donde sea. Es cierto. Bueno, pues estas estructuras, estas pequeñas, son como unas bolitas que tienen una especie de embudo, que al momento de que esta va perdiendo una firmeza, una rigidez, la manera en la que va a sacar las esporas es que cuando caiga el agua de la lluvia vaya pegando y va sacando las esporas. Y mucha gente cuando va caminando, o comúnmente se le llama así pedo de buey, porque cuando la gente llevaba sus caballos y el caballo de la nada pisaba el suelo tan duro, se veía cómo liberaba estas esporas de color café y se empezaban a esparcir y decían, ¿qué le está pasando? Qué raro, porque la verdad nunca he visto un buey echándose un pedo así tan oscuro. No, yo tampoco, pero
Fíjate que mi abuelita los conoce de una manera diferente a ese tipo de hongos. Los llaman algo de poposh, algo que tienen que ver, por ejemplo, con el parecido a un volcán y que suelta esa lava, ese humo, porque para los que no lo conocen, pues es como una bolita que con el paso del tiempo se va haciendo cada vez más blanda en el centro y hasta que se seca y entonces con una pisadita o algo libera esa como si estuviera haciendo erupción. Sí, se ven súper padres. Muy Incluso hay algunos que tú los tocas y libera las esporas y se ve como si fuera vapor, güey. Entonces dices, órale, está súper padre. Pero bueno, vamos a los videos para que los puedan ver y pues aquí los dejamos con ellos. Claro, no, sí. Vamos. Ay, 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 ay. Ay, tram, 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 tram. Tram, 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 tram. Ay, tram, tram. Ay, tram, tram. Tócale otra vez. Oye, ¿no? No desenvolverse. Perdón. La consistencia. ¿Qué ¿cómo olor sería? tiene? ¿Qué consistencia? Locos, cómo van liberando las esporas, cómo van propagándose a la vida se abre camino. Sí, para los que se salieron del video porque ya estaba como apareciendo clase de biología, ya regresense. Ya regresense, aquí seguimos. Ahora vamos con historia. Bueno, pues continuamos con esto y se hacen la pregunta algunos, ¿qué tan antiguos son los hongos? ¿Qué onda con ellos? Bueno, hasta ahora, hasta nuestros días, el fósil del hongo más antiguo confirmado que se tiene registrado data de hace 460 millones de años.
que recientemente también se está diciendo que se encontró otro fósil, pero que aún se está investigando, ¿no? Que aún se está confirmando si es cierto, que data de 700 millones de años, lo que se ha convertido de lejos como en el más antiguo conocido, ¿no? Pero pues entonces esto retrasa como 240 millones de años atrás a la fecha que ya se tenía, pero pues aún se tiene que investigar más, ¿no? Y entonces fueron primero los humanos o primero los hongos. Primero los hongos. Primero los hongos, vaya. Sí, vienen casi de la mano con las plantas ahí desarrollándose, evolucionando, porque ambos vienen de las aguas del mar y vienen saliendo primero las plantas o primero los hongos, aún se está checando mucho eso, pero sí, son mucho más antiguos que algunos de las especies que hoy en día siguen y que hubieron también. Pero mira cómo han seguido apareciendo y a pesar de todas las catástrofes que han pasado a lo largo de millones de años. No, es que lo salvó Noé en su barca. Ah, sí, ¿verdad? Yo creo que ahí venían los hongos brincando. No, güey, ¿por qué ese güey solo salvó animales? No, también plantas. Pero, ¿qué será? Las plantas que venían en la Biblia, güey, porque... Bueno, poquitas. Ándale. Bueno, entonces, también tenemos que los últimos hallazgos que permiten saber la antigüedad de los hongos provienen de estos fósiles. Hongos foliados, cubiertos de ámbar. Esto es uno muy bueno, que data de un hongo que probablemente era carnívoro, el cual así como hay plantas carnívoras que se alimentan de bichos cuando se pegan en ciertos tricomas, que así se les llaman esas estructuras, sí, para que se pegue el bicho, se empieza a cerrar la planta y así van devorándolo, porque a veces el suelo en el que están no es tan nutritivo y la planta pues tiene que aprovechar nutrientes de otra parte y por eso se comen así a los bichos. Con esas sustancias regurgitan y ya después nada más dejan ahí el esqueleto. Está loco, ¿no? Sí, está muy loco, imagínate. Son bien loquillas estas plantas. Digo, ya aparte del que tienes en el pie que también te está matando, pero ya uno afuera ya está muy cabrón, ¿no? Bueno, pero es que te come y todo, te va a dejar vas a dejar de caminar, ¿no? Bueno, pues así el caso de algunos hongos, ¿no? Y pues ahora vamos a pasar con algunos datos que van a hablar sobre las diferentes culturas y pues el diferente folclore, lo que ha inspirado a varias personas, ¿no? Sí, ¿no? Y ha inspirado incluso desde arte, desde pinturas rupestres, incluso, bueno, ahorita que estamos hablando de los hongos que pues se comen para adquirir nutrientes, pero pues más adelante hablaremos sobre los que no te traen nutrientes, pero te traen unos viajesotes que... sí, que te hacen ver otras cosillas, pero esa es otra historia. Pero sí, es otra historia, sí. Bueno, los hongos a lo largo de la historia y en el mundo, pues sabemos que no solo han tenido históricamente funciones alimenticias, también han tenido características venenosas, que es un término que hay que cambiar, yo creo, a toxicidad o tóxico, porque como tal venenoso, no sé, le voy más a serpientes, a alacranes, bichos, que eso si te pican o muerden, es que me inyectó su veneno, ¿no? En el caso de los hongos no te van a inocular veneno porque pues, el que se lo está comiendo es tú, ¿no? Claro, te estás intoxicando. Entonces, pero bueno, mucha gente lo denomina así como venenosos. Yo le voy más a tóxicos o nivel de toxicidad, pero pues cambia, ¿no? Sí, pero es que yo no uso las drogas me usan a mí. Chinga, no. Ahí sí ya estás bien intoxicado. Bueno, se han utilizado también como un enteógeno, que pues un enteógeno es una sustancia vegetal con propiedades psicoactivas o psicotrópicas. Mágicas, pues mágicas, no, pero pues sí te van a poner medio loco un rato. ¿Por qué no mágicas? Algunas culturas lo han denominado mágico, que ahorita vamos a estar viendo. Bueno, los hongos han sido utilizados como alimento, como elementos transformados de los mismos para la cura de enfermedades e incluso se han utilizado como sustancias alucinógenas en fiestas y ceremonias religiosas, a lo que veníamos, ¿no? Bueno, no a lo que veníamos aquí, sino que a lo que veníamos platicando. Claro. Bueno, precedentes de algunas culturas prehistóricas, se han testificado, se han aparecido vestigios donde los pobladores, de estas culturas europeas empleaban estos hongos, las setas, para eso. Los restos arqueológicos descubiertos han permitido rescatar de sus ropas y vestimentas hongos secos utilizados como base para encender fuego y como alimentos propios. Así es, también los utilizaban para antorchas. No sé si alguna vez ustedes han caminado por el bosque y en un árbol
ven una estructura así larga que se ve como un hongo, pero lo tocan y está súper duro. Precisamente es porque estos hongos, al alimentarse, precisamente al haberse desarrollado a lo largo de historias evolutivas con estos árboles, obtienen propiedades quitinosas mismas del árbol, que es que los hace ponerse duros, vaya. Cuando hablan de quitinosas es ponerse muy duros. O sea, quien anda con lobos o ya se enseña. Ándale, exactamente. Ok. Entonces, al arrancarlo se daban cuenta de que así como cuando cortas, ¿cómo se llama esta parte del ocote para encender las fogatitas? Pues ocote, bueno, la Sí, resina. ajá, la resina del ocote, bueno, eso. Parecido, utilizaban estos hongos para poder encenderlos y utilizarlos tipo antorcha. Estaba chido, ¿no? Sí, sustentable. Sí. Sustentable. Estos hongos quitinosos son parecidos a los que comúnmente hoy en día muchos los utilizan. Hay un, ¿cómo se llama? Ganoderma, que es el famoso café o té de Ganoderma, que con cereza de café y que son productos naturales, todo eso proviene precisamente del hongo Ganoderma, que es un hongo así súper duro y grande, quitinoso, y está muy padre. Sí, o sea, imagínense un aparato reproductor de la naturaleza duro. Y En té. pues, en té. Güey. No te quieres tomar un té de aparato reproductor de la naturaleza de hongo, güey. Sí, creo que después de este programa no van a volver a ver los hongos de la De la misma misma forma. manera. Pero Se los van a comer de la misma forma. Bueno, estos hongos llamados políporos pueden crecer sobre estos troncos, como les mencionaba, y pues puede uno transportar el fuego, puede uno encenderlos, como les decía. Los egipcios, vamos a hablar con la cultura egipcia. Son loquillos ellos. Eran loquillos. inventaron, al parecer, el procedimiento más o menos de pionero de la... Sí, también de como la- el ¿cómo se volver a dice? las personas, güey, para que se conserven. También, pero hablamos sobre la penicilina, que todavía la aplicaban en aquellos sí. tiempos ya, ¿no? Con Sí. el pan mohoso. Ajá, sin saber qué era, ¿no? Claro. Así como la fermentación y todo eso. Bueno, los egipcios ya tenían en cuenta que a los hongos y que estos podrían haberse sido utilizados con fines de rituales, como lo mencionábamos siempre en las culturas, los hongos han estado presentes para rituales, porque como sabemos, quizá ellos no lo sabían y que tenían así actividades psicotrópicas con ellos o funciones psicotrópicas, pero para ellos sus dioses. Pues fíjate que en lo que estuve investigando ya, por ejemplo, los primeros rastros o vestigios que han encontrado acerca de los hongos, fue en unos petroglifos, que son Ajá. dibujos tallados en la piedra, Ajá. que datan del paleolítico, es decir, la edad de ¿Piedra? ajá, la edad de piedra, Ajá. en donde están personas pequeñas o personas talladas con un sombrerito parecido al de un hongo. Órale. Lo que quieren representar más o menos, o lo que se interpreta, es que ya tienen algo que ver con la mente. Por Ajá. eso lo dibujan con su gorrito en la cabeza. Ajá, precisamente como que con él logras hacer esa conexión de mente con quizá Ajá. alguna divinidad, quizá con el universo. También eran observadores del universo ellos, ¿no? Sí, ya algo metafísico. Exacto, estaba muy padre su cosmovisión. Bueno, tenemos así que algunas pinturas murales egipcios de las tumbas de, por ejemplo, el faraón Amenemhet, que data del 1450 a.C., ya había, como tú dices, estos petróglifos donde se mencionan o se ven, como las imágenes que vamos viendo, ciertas estructuras, en sus manos se logra ver estas estructuras de hongos. Entonces, pues dices, está muy padre, ¿no? Que ya desde entonces y en el antiguo Egipto también había... Aunque también se puede confundir con consoladores, no sé. Ah, bueno, sí, también, sí, también. Oye, sí, los egipcios también eran bien loquillos con sus... Güey, se sabía que tenían pergaminos, que eran como las primeras revistas que hablan de sexo, güey. Entonces eran locos estos egipcios al manejar bien sus Sí, pergaminos. ya tenían suscripción a Playboy. Exacto, güey. Vaya. Ya había suscripción. En vez de pagarte con granos, güey, de cebada, de todo eso, te daban tu... No, pues ¿cuántos quieres? Rollitos de pergamino, ¿no? Pues tanto, sale tu suscripción a Playboy cada semana, güey. Ah, mira qué Trabajas padre, todo. ya tenían su calendario con egipcios acá. Ah, sí, egipcios. Posando. Que se te colaba una que otra vez un dios, pero bueno, estaba loco. Entonces, te digo que los utilizaban para rituales, para eso, y también se sabía que eran muy buenos en la producción de pan y cerveza. Por lo mismo que ya mencionábamos, que eran procesos de fermentación
a causa de los hongos microscópicos que había en frutas que se estaban empezando a fermentar, o sea, echando a perder, pero que ellos los iban, ¿saben qué? Échenlas a la vasija, échenlas acá, en tal recipiente. Al paso de los días veían y que se hacía cierta cantidad de zumo de sustancia y la probaban y decían, órale, sabe rico. Sabe rico, sí. Pues ahí tenemos, por ejemplo, a este personaje bíblico, por lo que es Noé, que fue el que supuestamente crea el vino en esas épocas, recogiendo muchas uvas, poniéndolas en una vasija y después de fermentados, pues embriagarse a lo loco. Exacto. Que dice, antes de que se acabe el mundo me embriago, ¿no? Antes de que se otra vez. Otra vez, güey. Sí, no, es que imagínate pasar 40 días y 40 noches con toda tu familia. Sí, hasta. ¿No? En un barco, está cabrón, ¿no? Ni que fuera pandemia. Y bueno, entonces, eso sabemos de los egipcios, ¿no? También hay algunos otros relatos precedentes de civilizaciones griegas, como la civilización miseica, que data de hace unos 3500 años, que se desarrolló también al final de la Edad de Bronce, entre el 1600, 1200 a.C., ¿no? Esta representa la primera civilización avanzada de la Grecia continental, con sus estados palaciales, o sea, ya tenían estructuras, sí. Tenían una organización urbana buena, ya manejaban las obras de arte, ya el arte ya estaba empezando a fomentarse entre ellos, y también ya tenían un sistema de escritura. Esto indica su propio nombre, el nombre de Micénica, debido a que cuenta la leyenda que este personaje héroe llamado Perseo, el que trajo el fuego a los hombres, se dice... No, Prometeo. No, miento, él era Prometeo. Sí, no, era Perseo. No, Perseo era el otro. Perseo fue el que mató a Medusa. Sí, cierto. Bueno, ya sí, les estoy sí, dando datos erróneos, pero sí. Ustedes entenderán. Aquí tenemos también a mi amigo corrector. Bueno, entonces Perseo se dice que andaba sediento. Okay. Y al estar sediento y no encontrar algo con que beber agua, lo primero que llega a encontrar es ese hongo, me parece que llamado miceno en ese entonces. Lo toma, le quita el pie, que así se llama la estructura que va en el gorrito, abajo, el pie. Ok, sí. Sí, el palito. Y hace un vaso improvisado con el gorrito del hongo, con eso. Y que con ese empieza a beber el agua. Y que dijeron la gente, no puede ser, está tomando en un hongo, entonces vamos a ponerle así a nuestra ciudad. Y así nace la ciudad de Micénica. Vaya. Micénica. Antes eran muy raros. Sí, eran bien rarísimos, güey. Y bueno, con eso logró calmar su sed y así bautizaron en ese acto heroico de tomar agüita en un hongo. Así le llamaron a esa ciudad. Así, ¿cómo ves las cosas? No, y sí era valiente tomar un hongo. Digo, comer cualquier cosa en aquellas épocas era peligro, como dice don Ramón. Sí, o te mueres o te intoxicas o ves cosas muy chidas y después dices que eran los dioses. Sí. Y que es mágico. Bueno, vamos ahora con el Imperio Romano. Roma. Sí, Joyitas, sí. ¿eh? Sí, claro que sí, y orgías. Incesto de madre. Casi bueno, no. En el Imperio Romano ya se empieza a conocer el uso y consumo de los hongos y setas también de forma habitual, donde esclavos escogidos realizaban su recolección. Algunas setas de exquisito sabor deben su nombre a la degustación de los propios césares romanos, Julio César, César Augusto y todos estos emperadores. Bueno, estos césares, y como prueba de ello recibieron su nombre como tal algunos hongos, como es el caso de la Amanita cesárea, que pues es un hongo que también lo hay por aquí, está diversificado en casi todo el mundo. ¿No es cuando les abren el vientre y sale el niño? ¿No es eso, la cesárea? No, se dice, ese es otro cuento, se dice que César Augusto mandó a que le pusieran cesárea precisamente porque él nació así. Y así iban a ir naciendo algunos otros césares, y precisamente a esa técnica se le llama cesárea porque les abrían esta parte del vientre, sacaban al bebé y mediante esa técnica de parto es como lograron llamar así a la cesárea. Vaya, soy César Emanuel. Nuevo descubrimiento. Por ahí. No. Saludos a los demás César. No, yo sí nací bien. Los demás, no quiere decir que sean mal nacidos.
pero sí. No. Digo, ya desde que no sabes nacer, ya como que está difícil, ¿no? una señal te está dando ahí la vida. Chale, está difícil esta vida. No supe ni nacer. Bueno, pero así precisamente por eso le llamaron Amanita cesárea, porque a los césares les gustaba demasiado eso. Entonces, esta especie fue una de sus especies preferidas, habiendo sido descrita por Cicerón, Horacio, Sutenio y Séneca, grandes filósofos de su cultura, historiadores, perdón. Su adicción a las mismas les costó, junto a estas setas, a un emperador llamado Claudio, su propia muerte, ¿verdad? Por ahí, ¿qué datos más tienes, hermano? Bueno, pues ya para aquel entonces se encuentra el emperador Claudio, quien tenía una esposa muy intrépida, la cual quería el trono para su hijo Nerón. Tranquilo, Nerón. Oye, tranquilo, Nerón. Y pues hizo de un plan se cree, o sea, el folclore dice que junto con el médico y su catador, que era el que probaba su comida antes de que la pueda ingerir el emperador, pues hizo este plan malévolo de dar una dosis letal de amanita para que así pudiera hacerse del trono Nerón. Y Nerón, por su parte, envenenó a su hermano, que era el preferido para el trono. Entonces lo envenena también y es así como Nerón, gracias a los hongos, se hace emperador. Y esa fue la 4ª temporada o 5ª de Game of Thrones, ¿no? Sí. No, casi sí. ¿Verdad? Sí. Está bien loca toda. Muchos paralelos. Para quien no la ha visto, se la recomiendo. ¿Que la historia de Roma o Game of Thrones? ¿O las dos? Ambas están loquísimas. Digo, ya con lo que nos empapa El Gladiador, que es una película muy hermosa, sí, claro. Te quedas como de... Esto es una película, ¿verdad? Pero no es solo una película. Ya lo dice Dross. La realidad supera la ficción. Así es, pues bueno, tenemos que este señor le gustaban unas ricas amanitas cesáreas, pero su esposa llamada Agripina, al quererle heredar el puesto a su hijo y querer, pues, bueno, la ambición, las tradiciones romanas, que le mezcla ahí unos cachitos de amanita faloides, que es una amanita, es una especie que es tóxica, súper tóxica, y pues se la surte ahí en su comida a este amigo Claudio y se muere. Vaya, perfecta traición, clásica historia de traición de envenenamiento, ¿te imaginas? Yo pensando que es algo nuevo, güey. Sí, y deja eso, no es el primer asesinato o la primer víctima de este honguito Amanita, sino Amanita a lo largo de la historia pues había cargado ya sus buenos difuntitos. Por ejemplo, Buda en el 486 a.C., a sus 80 años muere debido a que se comió un platito de puras setas. Se las comió, pum. Pero pues no le hicieron nada bien y muere a sus 80 años. Sí, es que de hecho todos los hongos se pueden comer. Algunos solamente una vez. Sí. Pero de que todos se pueden comer, todos se pueden comer. Sí, también tenemos el caso del Papa Clemente VII en 1534, que también falleció por esto. Bueno, lo envenenaron. Bueno, es que era muy fan. El Papa también era muy fan. De ahí hongos. Tenemos, de los hongos. ¿De los psicodélicos o de los que se comen normalmente? Pues yo creo que de ambos. Digo, ya estando en la iglesia católica, pues como que te gusta ver así cosas chidas. Como acá, que les gusta estar muy en contacto con el Espíritu Santo. Claro que sí. Está también tenemos algunos zares que también murieron por esta causa. Órale. Sí, y también otro muy emblemático de Roma, por ejemplo, es la cicuta verde, que también era que es un honguito muy bonito, de hecho, que tiene en su corona, era verde. Entonces, Carlos VI, sí, me Carlos parece Carlos de los chocolates. fue envenenado por cicuta verde. Órale. No, te digo que hay un chingo de traiciones a lo largo de la historia por los hongos, así que mucho cuidado cuando les lleguen a sus casas. Te traigo unos hongos. Sí. Nada, pero hay que saberlos distinguir bien. De hecho, se sabe que para esos años en Roma había una persona, un naturalista e historiador romano llamado Plinio el Viejo.
Este amigo Pilinio el Viejo, que tiene un nombre muy bonito, muy extraño y chistoso. Sí, de hecho se relaciona muy bien con los hongos porque los hongos son un aparato reproductor y él se llama Pilín. Pilinio el Viejo. Bueno. O un viejo, no es un viejo Pilinio. Es Pilinio el Viejo. Bueno, él establece en muchos de sus escritos las primeras normas para distinguir los hongos comestibles de los venenosos o tóxicos. Pero te imaginas, te pones a pensar, ay, ¿cómo es que lo supo? Oye, no seas malito, le dice a su chalán, cómete este honguito a ver qué te pasa. No, con este sí se muere. A ver, oye, ¿me puedes hacer un favor? Cómete este. Ok. Mucha prueba y error para ver. Sí, si trabajan con un biólogo y les da a probar algo, piénsenlo 2 veces antes de probarlo. ¿Quién sabe? No tantísimo. Bueno, sabemos que también, vamos a ver con el norte de Europa, las tribus bárbaras del norte de Europa ya utilizaban también las setas, como que en este caso es la manita muscaria, que ahorita vamos a ir viendo también en las siguientes secciones de imágenes. Esta manita muscaria se utilizaba como alucinógenos en sus fiestas y ritos religiosos. La manita muscaria es como por excelencia, y en toda Europa y en varias partes del mundo se conoce como el hongo psicotrópico por excelencia, pero también es de los más tóxicos, porque vaya, a veces solamente un pedacito es lo que funciona, pero si te excedes es cuando ya empiezan los, ay, me estoy sintiendo mal, y van al hospital. Sí, y hay que tener cuidado con esto porque pues no sabes la dosis que debe de ser para poder lograr el efecto que tú quieres. Exacto. O bueno, si es que quieres algún efecto curativo o lo que tú hagas. Ajá. Pero pues ya incluso en aquellas épocas se hablaba, por ejemplo, en estas localidad de esta parte de Europa, ajá, sobre los vikingos. Ah, sí. Sí, sobre un grupo de guerreros de élite, ajá, que se llamaban, o les decían Berserker o Berserkers, ajá, que fueron pues los de élite en aquellas épocas, y utilizaban este hongo para así poder dar una buena batalla. ¿Sí? Utilizaban este honguito y así no sentían dolor, estaban bien drogados y estaban bien drogados en su batalla y utilizaban la manita muscaria. Incluso los que querían ser como ellos llegaban a tomar su orina, porque con eso filtraban los demás tóxicos. Entonces, para que no se acabara la fiesta. Para que no se acabara la fiesta, entonces se tomaban su propia orina, ya filtradito, y otra vez vamos a ponernos bien locos. Pero no lo hagan en casa. No es como en la peda, que si estás tomando y vas a guacarear y sigues, sino que estos le querían seguir, no, pues vete sus orines, güey, para que siga la fiesta. Sí. Ahora no, sí está cabrón. Sí, no. Estos after no están chidos. Ese ya no. After party ya no. Bueno, tenemos que durante la Edad Media, el periodo comprendido entre el siglo V y el siglo XV, como consecuencia de la enorme influencia religiosa, los conocimientos procedentes de naturalistas griegos y romanos pasaron al olvido un tiempo. Empezaban a... Gracias a la Edad Media. Empezaron a checar otras cosas, sí. Hubo una pausa hasta después, cuando ya empezó parte del renacentismo, cuando ya empezaron de nuevo a checar esos aspectos, a empezar investigaciones, pero la Edad Media, pues qué te digo, expansión de la religión. Claro, ¿no? Y aparte, pues las personas que se dedicaban al estudio o al menos investigación de estos, pues estos organismos, pues se trataba de personas que vivían aisladas en el bosque, que muchas veces les conocían como chamanes, brujos. Sí. Eran los especialistas en este tipo de situaciones. Sí, exactamente. Y pues bueno, este olvido pues se dio en la Edad Media, ¿no? Esta característica produjo un enorme retraso en el conocimiento de los hongos, y aunque no se produjo ningún avance significativo en su conocimiento, estos estuvieron muy presentes en la vida medieval. Su consumo además se vio afectado, al parecer, el hongo, un parásito de los cereales. Cuando apareció este hongo es cuando toda la gente en Europa comenzaba a tener problemas y veía tantas cosas y... No, ya tenían problemas de por sí. Pero ahora son molestos. Ah, ok, sí. Entonces, porque en aquella época con una gripita y pum, pelabas. Bueno, entonces los alcaloides que contenía ese hongo causaban enfermedad que actualmente se denomina como ergotismo. Los síntomas son dificultad de mover las extremidades para que
tener el movimiento. Se te empiezan a engangrenar los dedos, manos y pies, llega a provocar la muerte. Entonces, te imaginas, el hongo y todavía los problemas que había en las medias, y de por sí no sabemos cómo vivían sus estilos de vida. Y ahora el hongo, no, pues sí estaba cabrón. Sí, creo que AMLO es de esa época porque con una estampita y ya la arma. Ah, sí, con eso se queda bien. Eso es lo que más te protege. Bueno, el principal causante de la enfermedad eran los cereales que contenían este hongo, que al ser molidos conjuntamente para hacer la harina del pan, se contaminaba y el pan elaborado producía esa enfermedad. En este periodo, la separación entre hongos comestibles y venenosos, tóxicos, se basa en creencias populares más próximas a actos de brujería. Vamos a las brujas. Bueno, sabemos que para explicar algunos temas de la brujería que se empezaron a dar en esos entonces, pues fue algo muy cabrón. Vaya, no sabemos si se trataba de hongos, si se trataba de neta de brujería o cosas que ya tenían ellos en su mente. Sí, no, y es que de hecho los místicos, los que de verdad se enfocan en este aspecto metafísico o espiritual de las cosas, pues siempre han utilizado algún psicotrópico, alguna bebida que los hace entrar en un trance, valga la redundancia, para así poder conectarse con esta divinidad a la que ellos querían, o incluso con el propio ser. Ajá. Entonces, pues siempre estaban presentes este tipo de personas en las culturas. Pues sí, entonces también sabemos que posteriormente vienen los años puritanos, pero eso es más después. Sí. Bueno, algunas de estas creencias basaban esa toxicidad de acuerdo a cuando se pudrían ciertas alimentos, ciertas cosas, ¿no? El tipo de lugar donde crecían, el color de los hongos, que relacionaban con el tipo de efecto que producían o el tipo de árboles sobre el cual crecían. Sí. Todo ello es a pura vista, ¿no? A puro conocimiento así muy vago. Puro conocimiento empírico. Empírico, pero déjalo empírico, era más porque quizá la familia se daba cuenta de que, ese te causa enfermedad, no. Pero no hubo registros, no hubo tales datos, porque precisamente por lo que decíamos, gracias Edad Media. Gracias Edad Media. Sí, ya, o sea, la difusión llegó hasta la imprenta, ¿no? Cuando se crea la imprenta y es cuando empiezan a difundir todos estos conocimientos que pues estaban estancados, porque pues en aquella época también era difícil poder escribir algo, no todos tenían papel, no. Papiro, o en aquellas épocas tinta para poder realizar sus escritos, y tampoco sabían leer, para ser sinceros, o escribir. Ándale, exacto. Bueno, y ahora vamos a tocar un poco temas sobre los alucinógenos en el pasado. Alucinógenos. Pues, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial en un ratito y regresamos con estos honguitos mágicos? Claro que sí, va a ser una fascinante historia sobre pues los hongos mágicos que comúnmente se le conocían ellos. No sé si tengas algún otro dato que darnos, amigo Manuel. Pues no tanto como honguitos mágicos, pero sí es algo que tiene que ver con la magia. Órale, entonces vamos a unos comerciales y regresamos a ellos. Sí, regresamos con este bonito dato perturbador y también con la parte mágica de este bonito programa que es Hablando a la orilla del fuego. Regresamos en un ratito más.
Ya estamos de vuelta, damas y caballeros, niños y niñas. Pónganse cómodos. Continúen estando cómodos, estamos en su programa Hablando a la Orilla del Fuego. Claro que sí, bueno, pues ya tenemos algunas antecedentes, algunas cosas sobre los hongos y las culturas y cómo estos eran mágicos para ellos. Entonces vamos a hablar sobre los alucinógenos en el pasado. Sí. Y pues ya adentrándonos en este tema ya en específico, tenemos algo muy emblemático, algo que tiene que ver mucho con la cultura actual. Ah, sí. Porque vamos a hablar un poco sobre este aspecto de la Navidad y cómo fue influenciada por unos chamanes siberianos. Órale, déjame leerte rapidito un fragmento que nos dice Mike Jay. Claro. Desde Anillos de Hadas hasta Alice de Lewis Carroll, las setas se han entrelazado durante mucho tiempo con lo sobrenatural, el arte y la literatura. ¿Qué podría decir esto sobre el conocimiento pasado de los hongos alucinógenos? Palabras de Mike Jay. Y ahora sí, vamos a ello con la historia de Santa Claus. Sí, pues mira, aquellos chamanes siberianos en aquella época de invierno, precisamente antes del solsticio de invierno, se ponían unos trajes rojos que representaban a la manita muscaria, que es muy emblemático, tiene, para los que la conocen, que está en pantalla, pues es roja con puntitos blancos. Se ponían estos trajes rojos, salían a buscar antes del solsticio de invierno estos hongos, y pues llevaban obviamente pues su saco y colocaban estos hongos en calcetines, los cuales los guindaban o los colgaban en el borde de la chimenea para que se secaran y después consumirlos. Ah, o sea que era lo que... ¿Qué te trajo, Papá Noel? Mira, sí, me trajo un hongo. Me trajo un hongo. Sí, no. Y aparte, eran vistos con cierto tipo de animales salvajes, como lo son los renos en aquel lado, porque le daban de comer a los renos los honguitos para que así pudieran obtener de su orina una sustancia ya filtrada del hongo. Órale. Sí, entonces utilizaban estos ciervos como filtros. Después ya se imaginarán cómo se ponían estos renos también bien locos, o renos. Y bueno, pues ahí entra este concepto de Santa Claus, la forma en la cómo se viste de rojo y el por qué lo vemos acompañado de renos. Y se dice que, en esa parte del mundo, pues está en invierno, pues todo se llena de nieve. Incluso las personas, en especial estos chamanes, porque vivían lejos de la civilización o de los pueblos, pues salían por algunas rendijitas que tenían en su techo. Entonces de ahí viene que se meten por la chimenea o vienen por el techo con sus sacos llenos de regalos. Y pues en realidad pues eran chamanes buscando a manita muscaria. Y de ahí tenemos a nuestro Neo Santa Claus. No me digas que Papá Noel es la campaña de Coca-Cola más grande para los hongos a manita muscaria, güey. Así es. No, manches, está bien loca esa pinche historia. Sí, te imaginas cómo es que llegó a ser Santa Claus, de un chamán todo hippie ahí buscando honguitos, todo bien tripeado. Hacer la campaña de marketing más grande de una empresa que vende refresco, güey. Exacto, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Vaya dato perturbador ese. Bueno, sabemos que la familia de los hongos psilocibes, que en las imágenes que van pasando, algunos son, algunos no, algunos son amanitas. Sabemos que la familia de los psilocibes, popularmente conocidos como hongos mágicos o psicodélicos, se presentan más de 200 variedades en todo el mundo. Al día de hoy, sabemos que es una droga recreativa que induce alucinaciones y sensaciones de euforia, que aunque en el antiguo origen de los hongos mágicos se remonta a hace miles de años. Claro que sí, como lo venimos viendo,
Han estado presentes en todo, Todo el mundo, en todas las culturas, sí. Y por ejemplo, otro dato bien perturbador, no tanto, pero para los católicos sí, porque viene a ver o para las religiones judeocristianas. Ajá. Hay un fresco en una capilla en Francia, que la verdad no sé cómo se pronuncia la capilla, así que no lo voy a mencionar porque se va a escuchar muy feo. Si me están escuchando en Francia me van a criticar, entonces no. Pero en este mural muestran a Adán y a Eva de la misma estatura, Ajá. que lo que parece ser un árbol, pero pues en realidad es un hongo, una manita, Órale. una manita muscaria, en donde ambos personajes, Adán y Eva, están tocándose el vientre, ya que la manita muscaria te intoxica, o sea, uno de los síntomas es son problemas gástricos. Ajá. Entonces por eso están tocando los estómagos. Y a pesar de que hay una serpiente envuelta en el hongo gigante, Ajá. que ofrece una manzana a estos personajes. Cómete esta manzana, güey, porque se te ve bien adolorida. Sí, entonces ya desde ahí se ve la influencia que tienen los hongos, no tanto En la incluso en las cultura. culturas antiguas, sino ya por ejemplo, en el renacentismo, Sí. cosas por el estilo. En escritores actuales, como por ejemplo este tipo Julio Verne, Ah, viaja al Julio centro de la Verne. Tierra con los hongos gigantes que estaban debajo en el interior de la Tierra y todo eso. Sí, También, culturas vaya. celtas, con los gnomos, con Exacto, los duendes. los gnomos, los famosos gnomitos que están, vaya, hasta en las caricaturas. ¿Quién no vio los pitujos y en dónde vivían? En un En hongo. un hongo. ¿Y qué hongo era? En la manita muscaria, que aquí lo tenemos en pantalla. Sí, en eso eso precisamente vivían. Así que cuidado cuando vayan e intenten comer esos porque van a ver a los pitujos. Sí, básicamente era un monje que vivía aislado y comía mucho hongo, y entonces veía seres azules pequeños. No, y los tenía que agarrar, ¿no? Sí. Bueno, pues sabemos que también aunque ahora resulta imposible determinar con exactitud cuándo y dónde empezó su consumo, existen pruebas bajo la forma de pinturas sobre piedras dejadas por varias tribus aborígenes norteafricanas del Sahara y que apuntan al consumo de hongos psicoactivos desde hace aproximadamente 9000 años antes de Cristo. O sea, te imaginas, desde hace 9000 años tenemos a gente ya consumiéndolo. Vaya, en las pinturas rupestres se logran ver los hongos y que han tenido sus efectos. Entonces, qué padre, ¿no? Que estas culturas ya lo sabían. Sí, sí, sí. Y Bueno. cómo no, digo, era el día a día morir y no morir por comer algo. O comer o ser comido. Sí. Bueno, de forma similar, pinturas rupestres creadas en España hace 6000 años sugieren que el hongo Psilocybe hispánica era consumido en el transcurso de ciertos rituales religiosos cerca de Villar de Humo, que es una cuenca allá en España, que es más que posible que las culturas prehistóricas, empezaran a consumir hongos mucho antes de que aún hoy hayamos encontrado las pruebas que lo demuestren. O sea que estos son los vestigios que tenemos. Sabemos que fue hace 9000 años el consumo, bueno, donde nosotros tenemos registrado. Pero Pero- se cree que puede ser incluso desde antes de estos registros. porque esto es cuando las personas ya tallaban en el muro, ya escribían, dibujaban. ¿Saben que hoy me comí una honguita? A ver si me sale igual ahí en mi dibujo, en mi Sí, cuerda, ¿no? sí, sí. Como ahorita, no todo lo publicamos en Facebook. Ahorita ya, pero Ahorita antes ya, no. pero antes no. Ándale. Lo que ahorita hacemos nosotros en Facebook, eso era de ellos. Hoy casé una mood, hoy comí una manzana. No, ese era la niebla. Bueno, casi. Entonces, pues qué padre, ¿no? Y ahora toca el turno de México. México. México querido. no se queda atrás con el tema de los niños. Niños santos, Niños sí. santos. Ya, yo creo que ya con el término niños santos ya nos referimos a una figura muy emblemática de lo que es México y los hongos. Claro que sí. Bueno, en México los hongos macroscópicos crecen de manera silvestre en un ecosistema o en agroecosistemas que es importante a nivel cultural, no importa que tenga un uso determinado o no. En este sentido, los hongos alimenticios y medicinales, y también me refiero a medicinales no porque traigan un cierta beneficio como lo es la penicilina, sino le llaman medicinales a veces a los ritos ceremoniales en donde hacen ese tipo de medicina tradicional. Claro, sí. Si ustedes creen en la medicina homeopática, pues ellos creen que los hongos les decían dónde estaba su dolencia. Sí, pero bueno, son importantes culturalmente estos hongos, pero también lo son los tóxicos, que los cuales no necesariamente tienen un aprovechamiento, ¿no? Pero pues sí, a lo que mencionábamos, ¿no? Sí, no tu ex, los tóxicos que contiene Toxinas.
de veras, sí. no maltrato y falta de atención. Bueno, pues al conocerlos e identificarlos con precisión puede depender la vida o la muerte de quien los llega a consumir. Un dato curioso: cuando consuman hongos, no tomen alcohol, o cuando tomen alcohol, no consuman hongos, porque viene un proceso ahí en la digestión que al juntar esas sustancias con el alcohol genera cierta toxicidad y es peor que si te hayas ido a comer una manita muscaria o cualquier otro hongo tóxico. Sí, incluso por ejemplo mi abuelita menciona que no consume hongos al menos que sea el chapitza, que es el que dice que no hace daño con medicina, pero si está tomando un medicamento o algún medicamento, pues no consume ningún tipo de hongo al menos que sea chapitza, que es el que pues no te afecta si estás en un tratamiento médico. Sí, pues precisamente en México se venían manejando estas cosmovisiones muy bonitas que ahorita lo vamos a ir viendo en otras imágenes. Por ejemplo, al conocer científicamente la importancia cultural precisa de los hongos, tiene distintas bondades. Por ejemplo, el planificar el manejo de un ecosistema para favorecer principalmente el crecimiento de un hongo, el impulso adicional de prácticas biotecnológicas con los mismos, la reivindicación y el fortalecimiento de las culturas locales, así como la potencial seguridad, autosuficiencia y soberanía alimentaria de la región, porque como lo hemos mencionado, los hongos no nada más existen ahí y ya, sino que, por ejemplo, en nuestra región es muy común que se abra un cierto mercado en base a los hongos y a su temporada. Los mismos hongos son los que se ponen su demanda y su precio, ¿verdad? Sí, ¿no? Y la verdad es que hay algunas temporadas o fechas en estos meses en las que hay demasiado hongo y hay hongos que llegan a costar bastante y cantidad de gente que somos tan solo en esta ciudad o en este pueblo o en estos municipios y pues la demanda es muy grande. Sí, por ejemplo en Chihuahua, los rarámuri y la Sierra Tarahumara, el hongo culturalmente más importante es Amanita cesárea, como lo mencionábamos, allá le conocen como el cachimo. Otro ejemplo, los nahuas de la región de la Huasteca hidalguense tienen el Cantarellus civaris, que allá le llaman Xochinanácatl, al igual que aquí, también el Xochinanácatl, también es de sus hongos de mayor importancia. Entonces, pues, como lo venimos mencionando, estos hongos son de mucha importancia para ciertos grupos étnicos, para ciertas regiones en todo México. Sí, ya por ejemplo los mayas creían que la manita muscaria crecía en donde caía un rayo. Órale. Sí, entonces solamente donde caía un rayo era donde nacen estos tipos de hongos. Y es que en México no pululan la manita muscaria, es muy raro, entonces por eso se utiliza más el psilocibe. El psilocibe. Ya por ejemplo, en Oaxaca, que un curandero llamado Aristeo Matías de San Agustín Loxicha dice que al psilocibe zapotecorum nace igual donde cae un rayo y que en él deposita un poco de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo, ¿no? Dioses. No dioses, ya, porque ya para entonces la cultura zapoteca ya se vio influenciada por la nueva cultura que trajeron los españoles. Incluso, por ejemplo, en algunos códices, los nahuas hablan sobre el Teonanácatl. Ahorita vamos a ello también. Sí, que le llaman al psilocibe. Y que en alguna pinturita, como la que estamos viendo en estas partes, en las imágenes, dibujan a un tipo de ente atrás de este consumidor de psilocibe, del hongo, que representa, por decir, el diablo o un demonio, cosas por el estilo. Pero esto ya viene a ser por influencia de los españoles, de los conquistadores, que obligaron a los tlacuiles, que eran los pintores de los códices, a hacerlo así, para representar el mal que hacían estos hongos. Exacto. Bueno, el consumo de hongos mágicos entre aztecas y mayas y otras culturas precolombinas se representan en símbolos, estatuas, pinturas que revelan el que consumían estos hongos psilocibes, en esencial en rituales religiosos como método para comunicación con los dioses. Se cree que la carne de los dioses, llamada Teonanácatl, así le llamaban, este término no se refiere a un dios, sino que se refiere a la carne de los dioses, Teonanácatl. Así lo llamaban los aztecas, era de cierto tipo un hongo mágico. Otras tribus de origen mesoamericano, como los nahuas, mazatecas, mixtecas y zapotecas,
También practicaban el consumo de hongos psicoactivos por razones similares. Para los aztecas, los hongos alucinógenos eran un alimento sagrado que identificaban como carne o alimento de los dioses, mismo que lo provocaba alucinaciones y visiones de las entidades que ellos veneraban. Así, Teonanácal, como les mencionaba, viene de una etimología náhuatl que significa Teotl, Dios, y Nanácatl o Nácatl, que significa alimento, que al formarla, al pronunciarla, se traduce como carne de Dios o carne de los dioses, para referirse a un hongo en específico, que es el famoso psilocibe mexicana. Sí. Que y no también... tanto a un hongo en específico, porque para psilocibe pues hay variedades. Sí, entonces pero... el Teonanácal Ajá. abarca a todos los hongos alucinógenos que ellos utilizaban. Bueno, esos son algunos datos curiosos de la cultura mexicana. Aquí los tenemos. Sí. Y pues, ¿qué más nos cabe mencionar también? Que vamos a tener un especial dedicado también hablando sobre los hongos para una persona, una mujer. Una gran mujer, una gran chamana, que sí. chamanas en su cultura se llaman, que es a los hombres sabios, en este caso una mujer sabia, que tuvo demasiada polémica, una vida un poco dura, pero que después tuvo mucha suerte al hacerse popular por sus niños santos. Sí, estamos hablando de la señora María Sabina. Así es. Y pues bueno, amigos, nos despedimos con el programa de hoy. Sí, ya sé que fue mucha información, pero la verdad es un tema muy vasto, muy bonito, y esperemos se puedan dar su empapada, ir a buscar en internet, a tomar un libro. La verdad es que si es que pasa algún desastre, esperemos que no pase, pero si no, ¿qué vas a comer? Es lo primero que encuentras en un bosque si te pierdes o algo por el estilo, pues son los hongos. De hecho, hay una recomendación ahí de un libro, de veras se me olvidó mencionarlo, llamado De hongo me como un taco. Ese libro viene con algunas identificaciones de hongos muy buenos, viene el cómo prepararlos, por ahí revisen en el canal, en la página de Azteca Radio, algunas entrevistas que ha tenido el ingeniero Agripino. Al parecer unos chicos de aquí de Chignautla, por parte del Instituto Tecnológico Superior de Zacapuaxtla, están desarrollando un catálogo sobre recetas, sobre las especies de hongos que hay aquí, los comestibles, los tóxicos y los no tóxicos. Sí, entonces va a estar muy padre eso. Investiguen mucho, no se vayan con las fintas de que que hay mucho en Facebook, demasiadas fintas de que no, pues si tiene tal estructura, si se ve así, no es venenoso. No es cierto. Tengan mucho cuidado y mejor infórmense bien, tengan unas muy buenas fuentes confiables. Claro, incluso pues no promovemos el uso recreativo de este tipo de sustancias, pero pues si lo van a hacer, tengan el respeto que se les debe de tener como elemento cultural de nuestras raíces. Entonces pues ese respetirijillo. Exacto, para no ser un hijillo de... Así es, amigos. Y pues bueno, ¿alguna recomendación, Manuel? Pues sí, ya como lo sabrán, vamos a estar dando alguna recomendación terminando el programa, claro, sobre películas, libros, series, música, no sé, arte incluso. Exacto. Entonces, mi recomendación para esta semana es que se vayan a Netflix, que es donde vi la película. Es una película japonesa animada que se llama Cider no Yu ni Kotoba ya Wasayuguro, que se traduce a palabras que burbujean como refresco. Es una bonita historia que habla sobre un chico tímido y una chica que es una idol o influencer en Japón. Que este chico aparte de ser tímido, pues se desahoga emocionalmente con los haiku, que son poemas japoneses, y pues se la recomiendo que la vean en idioma original japonés, porque así se aprecia un poco más la poesía que pues trae esta bonita película. La animación es sorprendente. Claro. A veces las traducciones o los doblajes eliminan un poquito de lo cultural que traen el idioma original. Sí, entonces es una bonita historia romántica, pero también tiene unos toques muy bonitos sobre graffiti y cosas por el estilo. No se la pierdan, la verdad. Y pues yo creo que es todo por esta noche. Así es, amigos, y pues nos vemos en otro episodio más. El siguiente viernes, no se lo pierdan, va a estar muy interesante. También tenemos otro muy buen tema a cargo de Manuel. Y pues esto fue Hablando a la Orilla del Fuego. Nos vemos.